Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Y tenemos, señoras y señores, que anunciar a ustedes nuevamente la gentil comparecencia del general Jarrín, del doctor Oleas, del respetable jurista doctor Ollarte y del politólogo don Gabriel Hidalgo. Son dilatorias que van a servir para modificar seguramente resultados o cuál es la estrategia que están utilizando en favor de la una parte y en perjuicio naturalmente de lo que la ley determina. General, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi saludo a los panelistas que nos acompañan. Creo precisamente que cuando se ha generado innecesariamente una tensión de carácter político por parte del Consejo Nacional Electoral, en lo que respecta al comunicado enviado por el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto, lo que nos deja ver es que hubo una falta de liderazgo por parte del Ministerio de Defensa Nacional, porque su preocupación principal estuvo, obviamente, en su partido político y no en la institución que representa. Por esta razón, la falta de información, de directrices para las Fuerzas Armadas dio cabida a que hayan rumores y aún pronunciamientos oficiales de menor jerarquía. Si es que esta situación se presenta, podríamos decir que vivimos un ambiente de tensión muy delicado, porque esa tensión política se estaba trasladando a una tensión militar peligrosa. Oportunamente el comunicado lo que hace es desbaratar ese ambiente que yo llamaría de precrisis que se estaba viviendo, porque evidentemente cuando se hace referencia a probables sublevaciones, confrontaciones de militares, quiere decir que no hay un liderazgo que los mantenga en sus respectivas funciones exclusivamente de lo que manda la Constitución. Por consiguiente, diríamos que se puede considerar que los ámbitos de carácter absolutamente políticos tienen que ser resueltos en la política y no con participación de una institución militar de la cual se quiso, por diversos intereses particulares, apalancarse para tratar de obtener una resolución a la situación conflictiva que se estaba gestando con beneficio de las Fuerzas Armadas. Los dos aspectos fundamentales son de carácter esencialmente político a los que se estaban atribuyendo en el ambiente nacional, de una sublevación y aún de un fraude en la participación con responsabilidad militar. Absolutamente negativo y falso, ciertamente. Y por otro lado, no había necesidad de esperar que haya este tipo de rumores para salir a descalificarlos o a aclararlos. Si es que hay un liderazgo oportuno, adecuado, la institución debió mantenerse absolutamente al margen, como aspiramos hasta este momento, y solamente los organismos oficiales del proceso electoral son los que tienen la versión para clarificar y dar solución a este problema. El señor Guillermo Lasso ha mencionado lo siguiente, dice en sí, existe un intento de fraude. Si la institución militar no ha comprobado que existe un intento de fraude, obviamente se queda tranquila, cupularmente hablando. Pero ¿qué habrá en otras jerarquías militares? Eso no está comprobado, general. ¿Cómo funciona esto en la inspección y en la percepción que deben tener las principales jerarquías de la institución militar? Es evidente que los exhortos y las sospechas que se generan es precisamente porque se está dando un espacio a la desinformación, a las especulaciones.
Y como acabo de mencionar, cuando hay una falta de liderazgo, ese espacio es ocupado por diversos actores, por diversos intereses que se tengan particulares para apalancarse en esta situación. No es posible de que se estime que pueda existir un fraude o que puedan existir factores de desestabilización. Todas esas son netamente más que especulaciones y desinformación, producto de una institución que no ha tenido una dirección, una conducción como corresponde, absolutamente militar y apartada del proceso que se está llevando. Nadie discute hasta el momento, ni lo podrá hacer, de la forma de cómo las Fuerzas Armadas han venido cumpliendo su tarea, en cumplimiento no solamente del artículo 158, sino de la protección de las libertades, de los derechos y el aspecto más importante, de la independencia que tienen y que deben tener las Fuerzas Armadas en un proceso absolutamente democrático como es el que está viviendo el país. Por consiguiente, estas formas de tergiversar situaciones o hechos, como la declaración del general Luis Altamirano, comandante de la Tercera División, cuando él manifiesta de que un militar está como comandante, como general de la República, subordinado a la autoridad política, se distorsiona, probablemente por una inadecuada manifestación. Su subordinación es absolutamente militar. Él se debe al mando militar, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no más allá. El jefe del Comando Conjunto o el Comando Conjunto puede manifestar la subordinación a la autoridad civil, pero ese es otro nivel, es el nivel político, no es el nivel estrictamente militar como corresponde a un comandante, a un general. Usted tenga la gentileza de orientarle a la opinión pública respecto a la misión de la institución militar, a la misión del Consejo Nacional Electoral, a sus tiempos, a sus plazos, a su adecuación a una situación que provoca inestabilidad en las concepciones que cada ecuatoriano tenemos, tanto del proceso como de la parte política que está siendo reorganizada para mandar en el país, para ordenar el país y para establecer un gobierno nacional. Allí la carta política del Estado es completa y tiene salidas para cada circunstancia, pero si a alguien le falla en términos de tiempos y de ajustarse a estas realidades exigibles, entonces se destruye todo el esquema diseñado naturalmente por ellos mismos. Muy buenos días, doctor Rafael Ollarte, distinguido catedrático universitario. Buenos días, qué placer estar en esta mesa con gente tan conocedora y calificada, a excepción de quien habla. Sí, constitucionalmente Fuerzas Armadas tiene unos deberes fundamentales: la defensa de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial del Estado ecuatoriano. Ya no es el garante del ordenamiento jurídico, según lo señalaba la Constitución del 98. Yo creo que esa fue una torpeza del constituyente de 2007-2008 eliminar esa disposición, porque el derecho muchas veces requiere de la fuerza para imponerse. Es decir, el derecho sin la fuerza es un papel mojado. Hay gente que no tiene voluntad de respetar la ley. Hay gente que tiene toda la intención de violar la Constitución. Y a esa gente hay que imponerle el respeto de las decisiones legítimas de la autoridad pública. Y para eso están precisamente estos entes, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, aunque la Constitución sí señala de que deben velar por el cumplimiento de los derechos, etc. Mire, cuando usted quiere desviar a Fuerzas Armadas, tomará el artículo 158 de la Constitución y hará lo que quiera. Eso es lo que ocurre cuando usted no tiene instituciones sólidas. Nosotros tenemos en Ecuador un sistema electoral con dos instituciones, cosa que no es novedoso, eso también ocurre en otros países: un órgano administrativo de la función electoral, que es el Consejo Electoral, y un órgano jurisdiccional de la función electoral, que es el Tribunal Electoral. Y al Consejo Electoral le corresponde organizar,
dirigir, velar por la transparencia del procedimiento electoral. Pero claro, este Consejo Electoral está en falta. Que en el año 2017, porque uno podría entender y explicarse estas cosas en 1970, 1980, cierto es que nosotros seguimos votando como hace 50 años, es decir, sobre un papelito. En esto no hemos avanzado. Pero los sistemas informáticos ya te ayudan, pues ya no hay que estar levantando como antes, llevando el papelito a lo que antiguamente era el tribunal provincial o alzar el teléfono y comunicar los datos. Ahora ya hay, pues, computadoras, tenemos hasta en nuestras manos todos los días a través de los teléfonos. Entonces, que a uno le digan esto de que me voy a demorar en la elección presidencial, porque uno puede entender que en las otras, donde es más complicado con el sistema de lista abierta para las elecciones pluripersonales, pues se te pueda complicar un poco el tema. Pero en una elección en donde usted solo tiene que ver una raya, que te estés demorando de esta manera, bueno, levanta suspicacias. No estoy diciendo de que quienes tenemos estas dudas o sospechas tengamos la razón. Lo que pasa es que el Consejo Electoral no se presta, pues precisamente, ni por su integración ni por sus actuaciones, a que la gente tenga confianza, y eso es lamentable. Eso es lamentable, es decir, que los ecuatorianos dudemos ya de las instituciones. Bueno, y que en esta duda de las instituciones, otra vez más, porque esto no es una cuestión de Fuerzas Armadas, es una cuestión de nosotros los civiles. Otra vez más, queramos involucrar a Fuerzas Armadas en este tema, en temas de carácter político, bueno, pues, no le echemos la culpa a la institución, pues. También nosotros pongámonos la manita en el pecho, porque que nosotros esperemos pronunciamientos de un ente que es obediente y no deliberante. Y que la gente esté empujando esto de lado y lado, pues bueno, no. Eso es un daño que se le hace al país. Doctor Medardo Leas, un miembro de un consejo electoral, un vocal de un consejo electoral, o un grupo en minoría o en mayoría, puede solicitar la intervención de la institución militar ante la sospecha y la tensión social que genera un retardo al conteo electoral, o sea, el incumplimiento de las normas electorales, son motivo para que, para bien o para mal, según el punto de vista que tenga cada ciudadano, para bien o para mal, pueda este instante uno de los vocales pedir la comparecencia de la institución militar para que apure el conteo, para que no se produzcan los retardos interesados. O ahí nada tiene que ver ni el tema militar ni el tema policial. ¿Qué es lo que internamente 6 de los mismos pueden hacer? 6 de los mismos, tenga la gentileza. Gracias, Gonzalo. Yo creo que no estamos analizando adecuadamente el problema generado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, hombre que en forma irresponsable violó la ley y que este hecho provocó la alteración de la paz en el Ecuador, los llamados a las Fuerzas Armadas, los llamados de la Iglesia, etcétera, etcétera. Hace un año denunciamos, por ejemplo, con el Observatorio Electoral, de que teníamos un padrón que era pésimo. Una irresponsable vocal dijo que el error era 1%. Ahora están escrutando 9.500.000 electores sobre un padrón de 12.800.000. ¿Dónde están los 3 millones? Una simple pregunta. Después se denunció pública, abierta y directamente desde hace 6 meses que lo que estaba haciendo el señor Juan Pablo Pozo era ilegal. Él no podía diseñar un sistema al margen de la ley para escanear las actas y llevarle al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral. Para que me entiendan los ecuatorianos, el conflicto que armó este irresponsable ciudadano que debería estar en la cárcel por prevaricar, porque prevaricar es fallar contra la ley expresa. Y en derecho público no se puede hacer otra cosa que lo que está normado, regulado, establecido en la ley.
Le voy a hacer un pequeñísimo resumen. En el Ecuador, de acuerdo a lo que dispone la ley orgánica electoral. Que tenga la bondad de probarme que prevaricado puede responder. Pero quizás venga a un debate, quizás si aquí hubiera autoridades independientes, este señor ya le hubiera presentado una denuncia. Ayer me dijeron, ¿por qué no vas a presentar? Le digo, ¿para qué? Si el amigo es el fiscal, se van a reír. ¿Para qué voy a presentar una denuncia en la Asamblea Nacional, que es del juez natural, si tiene a 100 abogados a favor de él? ¿Y el abogado del Estado? Todos, porque esto es un show, no solamente que lo creó el señor Juan Pablo Pozo, sino que lo hizo con el auspicio del gobierno. Ahí están las cadenas nacionales del día domingo y las de ayer y de todos los días. Pero para que me entiendan los ciudadanos lo que hizo este irresponsable ciudadano. Les voy a contar que terminado el proceso de votación a las 5 de la tarde comienza el proceso de escrutinio, que solo lo hace la Junta Receptora de Votos, a donde el ciudadano votó. Solo ahí se hace el conteo de votos. Y los resultados se ponen en un acta que se llama acta de escrutinio, donde firma el presidente y el presidente y el secretario. Solo ahí se cuentan los votos. Termina ese proceso, se emiten 3 actas. La una va a la urna, se lo sella con todo el material sobrante y se lo manda a la Junta Provincial. La segunda acta debió enviarse a la Junta Intermedia, pero como lo suprimieron ilegalmente, debía, por mandato de la ley, enviar a la Junta Provincial Electoral. Y la tercera se pega en la pared. Eso dice la ley. ¿Qué hizo este señor? Cogió la segunda acta que debía obligatoriamente enviarse a la Junta Provincial y lo mandó a un funcionario que no es juez electoral para que escanee e ingrese esos datos al centro de cómputo del Consejo Nacional Electoral y comienza a alimentar datos que no han sido analizados previamente por la Junta Provincial Electoral, que es el único juez que en derecho puede conocer las actas y realizar el escrutinio de las actas. Porque la segunda parte lo realiza la Junta Provincial Electoral, que es el escrutinio de todas las actas que salieron de las juntas receptoras de voto. Y naturalmente ese procedimiento solo lo hacen la Junta Provincial Electoral a partir de las 9 de la noche del día de las elecciones y tiene 10 días para realizar ese proceso. Entonces, ni se instalaban las juntas provinciales y ese señor ya daba resultados. Ofreció dar un conteo rápido al margen de la ley porque a él no le corresponde dar proyecciones sino resultados definitivos y le falló el conteo rápido. Y después del show que montaron porque ya se proclamaron resultados y incluso fueron a bailar los triunfadores, comienza el escándalo porque ven que los resultados no eran lo que dicen las encuestadoras oficiales contratadas por el gobierno, donde están varios de los señores, un expresidente del Consejo Nacional Electoral manejando ahí sombríamente las cosas, o un señor Pérez que es experto en inflar las cosas. Provocan el escándalo. Pero señores, si se incumple con la ley, el resultado es este. Porque si, por ejemplo, el señor Juan Pablo Pozo, en vez de montar el show para él presentarse como el hombre que a través de la tecnología podía dar los resultados en pocas horas, mandaba los escáneres a las juntas provinciales, este rato teníamos resultados. Se olvidó, por ejemplo, que la base del sistema electoral ecuatoriano es el trabajo de las personas que laboran en la Junta Receptora de Voto, que si no son capacitadas, no generan adecuadamente el acta, y que si no fueron capacitadas van a haber errores. El día miércoles anterior públicamente declaran que un 10% no ha sido capacitado. Ahí están los errores del 10% que hay en las actas. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿qué le parece a usted? Un punto de vista por acá, una acción de justificación de una noble institución como es las Fuerzas Armadas por otro lado. Es un desbarajuste esto, no se entiende. Y total es que la dilación, ¿a dónde nos quieren conducir con esta herramienta? Gonzalo, buenos días a los compañeros de panel. Es un privilegio para mí estar con el general Jarrín, con el doctor Oleas, con el doctor Ollarte. Bien, hay algunas cosas que decir al respecto. Yo diría que yo empezaría por decir que hay que establecer un símil sencillo. La gente se siente decepcionada con el sistema electoral porque hay un símil entre autoritarismo, entre Estado autoritario, entre Estado despótico y fraude. Entonces la gente siente muchísimas suspicacias y muchísima desconfianza con los resultados, porque hay un gobierno que ha sembrado durante todos estos 10 años vientos y este momento está cosechando tempestades. Es como dice la sabiduría popular. Entonces, esta sensación de fraude genera una crisis de instituciones y tenemos una historia
en la que las Fuerzas Armadas han participado casi siempre para resolver los problemas de las crisis institucionales. Bien o mal, esa es nuestra historia. Deberíamos recurrir a la Asamblea Nacional, pero la Asamblea Nacional es un organismo absolutamente sometido, que no tiene ninguna independencia y que no podría responder a este tipo de cuestionamientos. Pero hay algo más, y yo quiero citar un trabajo que llegó a mis manos, que es de el profesor Rodrigo Ibarra. No he podido confirmar si realmente firmado por él, que es un experto en estadística, y dice el profesor Ibarra, dice que el candidato del correísmo puede alcanzar hasta un 39.6%, según un trabajo de regresión cuadrática, le califica él. Entonces, porque ¿cómo es el nombre completo? Rodrigo Ibarra, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Quiero mencionarlo porque me parece un trabajo muy interesante. Entonces, él dice que dentro de los primeros 60 puntos, perdón, dentro de los primeros 90 puntos, el candidato del correísmo puede alcanzar hasta el 39.6%. ¿Por qué habría de cambiar eso en los últimos 8 puntos? Se pregunta él, y me pregunto yo también. ¿Por qué habría de cambiar? Dentro de los entre el 92 y entre el 92 que se está escrutando y el 100%. Pero hay algo más, y es que si al correísmo le falta alrededor de 900,000 votos, a mí me da la sensación de que se está recurriendo, que se está buscando hablar sobre lo que falta en Manabí, precisamente porque en Manabí hay una mayor aceptación electoral por el candidato del oficialismo. Claro, hay una mayor aceptación por el candidato del correísmo. Entonces hay una relación más o menos de diferencia del orden del 35% entre uno y otro candidato. Pero la relación pues no es en Manabí, porque lo que falta por escrutar no solamente es en Manabí, sino en muchas partes del país, incluyendo Manabí. ¿Y qué pasa si la comparación es con todo el país? La diferencia sería de alrededor del 10.7% entre uno y otro candidato, con lo cual está claro que la estrategia del oficialismo, es decir, ahí nos falta, y nos falta porque ahí necesitamos menos para conseguir. Si la comparación es con todo el país, si estadísticamente se hace con todo el país, como dice el profesor Ibarra, pues nos quedaríamos con el 39.6% máximo. Y por supuesto no habría cómo forzar la regla esta del 40/10, porque el problema no solamente se produce por la cercanía entre los candidatos. Moreno tiene también que competir con los números. No le alcanzan los números, entonces hay que forzar la estadística, hay que forzar los números. Hay una denuncia muy grave con respecto a este asunto, que yo la he leído y la he escuchado de amigos que están, digamos, de ciudadanos que están protestando en este momento y en las jornadas anteriores frente al CNE, de la posibilidad de aumentar los votos no válidos, los votos nulos, los votos blancos, para que con el porcentaje que dispone en este momento Moreno pueda crecer. Y esto va en el orden de lo que ha dicho el doctor Oleas, de que hay inconsistencias de millones de votos. Y esos votos inconsistentes podrían producir el crecimiento suficiente para Moreno para romper la regla del 40/10, cosa que no sucedería en otras circunstancias si se mantuviera, por ejemplo, la regla del 50% más 1. Respecto de la potencial utilización de los votos blancos y nulos, Gabriel, ¿ha leído usted más o menos cómo podría ser aplicado deshonesta o honestamente, legal o ilegalmente, esa posibilidad, en el afán de que crezcan las posibilidades de el señor candidato oficialista para cuajar, digamos, su triunfo en primera vuelta? Lo que pasa, Gonzalo y amigos que nos escuchan, es que el 40/10 es sobre los votos válidos. Eso significa que si hay mayor número de votos no válidos o votos inválidos, al candidato del correísmo le bastaría con mantenerse en donde está y podría incrementarse en comparación con todo el conjunto de votos válidos. Es decir, podría crecer manteniéndose en el mismo lugar. Y esto, claro, por supuesto, representa un problema de orden matemático. Es un problema que no sería, digamos, que no entraría en contradicción con la norma, pero sí estaría reñido con lo ético. Porque, por supuesto, aparecen
inconsistencias no solamente numéricas, no solamente en términos electorales, sino inconsistencias en términos éticos. Y por supuesto ahí estaría el gran truco de magia, ¿no? Porque estos son expertos en hacer aparecer cosas de la nada o hacer desaparecer, ¿no? Estoy recordando el episodio de la encuesta publicada en la cuenta del señor secretario de Educación Superior, ¿no? Que era la cuenta, digamos, esta encuesta de la George René Washington. Ramírez. Y resultó que no era una encuesta, digamos, real, borró y no dio explicaciones, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces está claro que matemáticamente se puede hacer una manipulación de los números de tal forma que pueda terminar beneficiando a la opción pues, que este momento gobierna.